Estamos con él en vivo. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo está? Bienvenido acá a la familia de WQ Noticias. ¿Me escucha? Buenos días, ¿cómo está usted? A través suyo, pues a toda la radioaudiencia a nivel nacional e internacional que los escuchan. Ingeniero, latentemente es una preocupación. Obviamente son 15 días de apagones para el sector industrial. ¿Qué conlleva para ustedes y qué es lo que hacen como Cámara de Industrias, en este caso el llamado al gobierno? ¿Qué va a pasar durante estos días? En la última reunión que tuvimos con la señora ministra Manzano anoche, nos comentó exactamente de qué se trata la medida que el gobierno ha dispuesto o habría dispuesto para los próximos días. Y básicamente implica que a esas cuatro empresas que están grandes consumidores, que están en la categoría AB2, es decir, alto voltaje 2, son aquellas empresas que tienen un nivel de consumo superior a los 138 kVA, ¿no es cierto? Sumado a tres cementeras muy específicamente identificadas, van a tener desde el 15 de este mes, es decir, desde el domingo hasta finales de año, un apagón total de energía, es decir, 24 horas durante estos 15 días. Si le sumamos también 6 días adicionales del feriado, eso va a terminar siendo 21 días para estas siete grandes empresas. Y para el sector de las empresas categorizadas bajo AB1, van a seguir teniendo los horarios de corte que han mantenido hasta la fecha. Cortes que están coordinados con las distribuidoras correspondientes de sus provincias. Entonces, el sector industrial como tal va a tener dos cortes, un total para siete empresas durante 21 días y un parcial para las empresas categorizadas bajo el AB1, que son aquellas empresas que consumen 69 kilovatios. Entonces, en Guayaquil, más o menos, AB1 son entre 90 y 95 empresas. Ese es el anuncio que se nos ha hecho ayer, básicamente aclarando lo que antes de anoche ya se había comentado y que había generado la preocupación desde el sector industrial. Nos preocupa definitivamente porque siendo un problema nacional, la falta de energía, y que definitivamente no es esto un problema del gobierno actual, sino que es heredado por las decisiones tomadas o no en el pasado, resulta ser que la carga de esa falta de energía, de ese déficit de energía que aproximadamente está actual en 500 megavatios, lo va a asumir única y exclusivamente un sector, y en este caso el sector industrial. A eso voy, ingeniero. El costo de esta medida obviamente lo va a asumir el sector industrial y no el gobierno. ¿Cuánto representa para el sector industrial la afectación? Porque termina siendo una afectación económica el hecho de que se den 15 días de apagones para estas industrias que, según el gobierno, estas industrias son las que más consumo de energía conlleva en medio de esta crisis. Efectivamente son las que más consumen, pero es un consumo productivo, es decir, cada kilovatio que esa industria consume es para transformar un producto que los ecuatorianos o el mundo va a recibir de parte de esas industrias. Entonces, no es un consumo de desecho, no es un consumo de desperdicio, es un consumo productivo. Es decir, un kilovatio de esa industria se convierte en un producto que va a ser utilizado por alguien que tiene un valor agregado y que genera tributos para el Estado, que genera empleo, que genera encadenamientos productivos. Entonces, parece ser que hablamos de, son solo siete empresas, ¿no es cierto? Son solo 5.000 trabajos, ¿no? Pero verlo de esa manera es ver un tráiler de una película, no es ver la película completa. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, se habla de las cementeras.
y hablemos la cementera más grande del país, que está aquí en Guayaquil, que ha hecho inversiones de $2 millones o más para poder pasar esta crisis energética, resulta ser que le dicen te voy a cortar durante 21 días. Muy bien. Entonces, sus empleados, quienes abastecen a esta industria, que son empresas de catering, que proveen alimentos, las empresas de transporte, las empresas de servicios, también van a estar parados 21 días y todos los empleados que trabajan para cocinar, para preparar, para servir, no van a poder tener trabajo tampoco durante esos 21 días y por lo tanto, pues el empleador verá qué hace durante esos 21 días con su gente, ¿no es cierto? El que provee transporte de personal, el que provee seguridad y todo lo que está implicado. Eso es desde el lado de los proveedores. Pero del lado de los consumidores, entonces resulta ser que, oye, tú constructor que tenías la obra X, no te voy a poder entregar el cemento que tú deseabas porque tengo este parón de 21 días. Por lo tanto, nos vemos el 6 de enero, el Día de Reyes. Perfecto. ¿Qué pasa con esa empresa que tenía la construcción? Se vira donde sus obreros, se vira donde quien lo contrató y le dice, ¿qué puedo hacer yo si no tengo cemento? No puedo hacer nada, pues vayan a su casa y celebren esos 21 días de feriado que les va a dar. Entonces, resulta ser que hay un encadenamiento y una afectación tanto desde el lado de los proveedores como el lado de los clientes. Y si vamos a hacer un ejemplo a nivel nacional, pues eso sería aún mayor. Entonces, la afectación que va a tener esta industria la tenemos que mirar como una película completa. Y por eso yo le hacía la alusión al tráiler, ¿no? Cuando por otro lado tenemos nosotros que el resto de las industrias AB1 van a seguir teniendo sus cortes de energía, pues van a seguir teniendo sus cortes de energía. Ojalá que se mantengan en los niveles actuales y no se incrementen. Es decir, el peso del déficit, que como le dije hace un momento, redondearía o estaría cercano a los 500 megavatios, se los vamos a querer cobrar específicamente al sector industrial. ¿Por qué? No lo entendemos. Le hemos pedido a la señora ministra que por favor revea esa medida, porque siendo este un problema de todos, todos deberíamos ser parte de la solución. Esa es la propuesta en general que le hemos hecho nosotros al gobierno. Estamos a esta hora en vivo con el ingeniero Luis Alberto Salvador, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, hablando sobre la decisión por parte del gobierno o el anuncio del gobierno sobre el apagón de 15 días para las industrias en Ecuador. Desde el 15 de diciembre. Desde ayer 12 de diciembre tengo entendido que ya les han notificado a las empresas que están sujetas a este apagón de 15 días. Con esto, ingeniero Luis Alberto, con este apagón en la zona industrial, el gobierno no está cumpliendo su promesa de que a partir del 20 de diciembre cero apagones a nivel nacional. Eso lo dijo el gobierno, lo dijo el propio presidente mediante este boletín que lo subió en sus redes sociales, incluso la propia ministra de Energía. No se está cumpliendo porque la zona industrial va a tener un apagón por 15 días. Aparentemente, la decisión, perdón, el no más apagones desde el 20 estaría orientado exclusivamente hacia el consumo ciudadano, ¿no? Hacia el consumo en hogares. A ese consumo es el que estará beneficiado de no más apagones desde el 20. Como le acabo de mencionar a usted, pues el resto sí tendría alguna forma de apagón. Estas 7 empresas que tendrían un apagón total durante 21 días, 24 horas, 21 días, y las otras empresas, que son AB1, tendrán un apagón parcial como lo han venido teniendo hasta el momento, dependiendo de la zona en la que se encuentren. Durante estos 15 días, ¿cómo va a ser el trabajo por parte de las industrias, ingeniero? ¿Cómo van a trabajar? Obviamente todo va a salir del presupuesto de la empresa o del empresario. ¿Cómo va a ser este trabajo? No le estoy escuchando bien su pregunta. Entiendo que está relacionado al presupuesto de las empresas Correcto. y efectivamente, pues, como le explicaba yo, si yo no trabajo,
cómo atiendo a los clientes con los que tengo un compromiso previo, a los que les voy a decir que por esta razón, llámese de fuerza mayor o decisión del gobierno, estoy impedido de cumplir lo que yo te he ofrecido. Por lo tanto, ese mismo afectado, ese cliente afectado, va a tener que ir donde sus clientes y decirle, oye cliente, dado que mi proveedor tiene esto, yo no puedo cumplirte a ti tampoco. Y tiene pues esa cadena que implica pagos, entregas, contrataciones, etcétera. Entonces, eh, los presupuestos que se tuvieron hechos para esta última parte del año, pues no se van a cumplir de ninguna manera por esas 7 empresas, porque ya vienen sufriendo de los cortes anteriores. No es que no han hecho enormes esfuerzos para poder sobrevivir la situación de la crisis energética. Por ejemplo, estas cementeras que yo le decía, pues habían hecho reducción de entre 30 y 40% de su producción para poder apagar un horno, y ese horno implica un consumo menor, y ese ahorro que ellos hacían, pues significaba 30 a 40% menos de producción. Entonces, no es que han podido generar producción adicional para tener almacenada y poder atender posibles demandas durante estos 21 días de apagones. No estaba previsto eso. Y, Por lo tanto, los impactos los vamos a ver hacia adelante en los distintos actores. Y por otro lado, pues las industrias que hemos venido teniendo los cortes programados, vamos a seguir conviviendo con esas circunstancias. Nuestro mensaje es un problema país, por lo tanto, debe ser afrontado por todos. Todos debemos ser parte de la solución. ingeniero, y esto ha conllevado de que si no hay una producción al 100%, como usted lo menciona, ¿sí me escucha ahí? Sí, ingeniero. Si esto ha conllevado a una producción no al 100%, ha conllevado quizás a los despidos de empleados. En la zona industrial, hablando ya con despidos, se han dado despidos de empleados, de colaboradores, porque si bien es cierto, no se ha producido durante todo este tiempo como se ha producido en meses anteriores antes de los apagones. Qué pena, lo estoy Ahí me escuchando escucha, muy bajito. ¿Podría usted repetir la pregunta, por favor? ahí me escucha, me confirma, ¿sí me escucha ahí? Sí, le escucho. Ya, correcto. Le pregunto, hablando ya en la parte industrial, si bien es cierto, durante todo este tiempo de apagones, que han sido aproximadamente unos 3 meses, ¿cómo ha estado la zona industrial? Cada industria se ha visto obligada de pronto a los despidos porque no han producido, pues, como antes se producía al 100% antes de los apagones. ¿Cómo está ese tema? Para una empresa, para una industria, y nosotros siempre decimos que las industrias estamos empernados al país. Empernados al país significa que hemos vivido distintos escenarios en el país. Hemos vivido terremotos, pandemias, hemos sobrevivido dictaduras, hemos vivido cambio de monedas. Es decir, la industria es muy resiliente porque tiene que encontrar los mecanismos de sobrevivir porque está anclado, amarrado, empernado al país. ¿No? Cuando nosotros hablamos de esta crisis reciente, la crisis energética que ha heredado este gobierno y que está tratando de poderla resolver estructuralmente, nosotros pensamos también en lo costoso que es contratar a alguien, es decir, todo el proceso para que una industria pueda tener mañana a un trabajador en su línea de producción es, implica una serie de recursos económicos y de tiempo. Y le explico, por ejemplo, una vez que se ha seleccionado al candidato ideal, ese candidato entra a un proceso de inducción que implica que tiene que aprender sobre buenas prácticas en manufactura, si está vinculado al sector de los alimentos, que es requisito indispensable, conocer todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional que se exige para poder operar en una industria, que es distinto de una tienda comercial, ¿cierto? Son retos diferentes. Tiene que aprender las políticas de trabajo, tiene que poder entender cómo él se engrana en este proceso de producción y sus capacidades, cómo aportan para que esto sea mejor o peor el resultado final.
Entonces, estos procesos de inducción en la industria son muy largos y costosos. Por lo tanto, el empresario industrial está pensando en cómo sostener esos empleos, porque sabe lo que le ha costado tener a esa persona preparada para que sea parte de una línea de producción y lo que menos quiere es despedirlo. Por lo tanto, buscará todos los mecanismos posibles para sostener esos empleos, en la medida de que las circunstancias se lo permitan. Y eso ha hecho la industria. Autogeneración, inversiones muy cuantiosas, ha tenido que adaptar sus horarios y por ende el del personal que está con ellos. También ha tenido que, por ejemplo, para poder ser considerado una empresa AB1, ha debido invertir más o menos cifras alrededor de $1 millón en estas subestaciones que se requieren para poder estar y acceder a las líneas de alta tensión que son las que ellos consumen. Las empresas AB2, su inversión está entre $1 y $2 millones. Entonces, son inversiones que tiene que hacer el sector privado para poder tener el abastecimiento de energía que requiere su proceso productivo. Y nuevamente quiero insistir en ese término, es consumo productivo, no es consumo cualquiera, es productivo. Cada kilovatio se convierte en un producto que los ecuatorianos vamos a recibir de una forma o de otra. Ingeniero Luis Alberto Salvador, representante de las cámaras de industrias de nuestro país. Le consulto, durante estos 3 meses de apagones, ¿cuánto ha sido la crisis o las pérdidas para la zona industrial de nuestro país? Cuando yo le daba el ejemplo del encadenamiento productivo de una industria que va a ser cortada durante 21 días, le mencionaba pues que hay proveedores y hay clientes en la cadena. En el caso, por ejemplo, de los productos lácteos, ¿no es cierto? Desde el productor lechero, que tiene dos, tres cabezas de ganado, o que tiene mucho más, pero llega con la leche, le entrega la leche a una industria que la transforma y este producto transformado se va a comercializar principalmente en las tiendas de barrio, que es el canal mayoritariamente usado por los fabricantes de alimentos y bebidas, ¿cierto? Pero si ¿Correcto? esas tiendas de barrio no tienen la cadena de frío, si esas tiendas de barrio están con apagones continuos, no tienen plata obviamente para poder comprar un generador, la afectación de esos productos pues es muy grande. ¿Qué hemos cuantificado nosotros? Que aproximadamente cada hora de corte está entre 2,4 y 2,5 millones de dólares, es decir, 2,5 millones de dólares para redondearlo por hora de corte. Si eso lo convertimos en ventas, vemos que entre enero y septiembre, según las cifras oficiales, el sector industrial ha decrecido en 3% en relación al año pasado. Eso en dólares significa 750 millones de dólares. Esas son las cifras que tenemos oficialmente eh, hablando. ¿Y cómo se recupera la industria en medio de esta crisis? De pronto tienen un plan. ¿Qué va a pasar en un futuro para recuperar todo lo que se ha perdido? ¿Cómo se recupera la industria? ¿Sí me escuchó, ingeniero? ¿Me confirma? No, Le consultaba, si bien es cierto son montos altos que ha dejado esta crisis energética para la zona industrial de millones de dólares, ¿cómo se recupera la industria para de alguna forma recuperar todo lo perdido? la industria va a hacer todos los esfuerzos para recuperar lo que dejó de vender, se dejó de vender. Por ejemplo, si usted no consumió una gaseosa o no consumió un yogur o un queso, pues ya no lo va a consumir, digamos. No es que compra dos quesos más para compensar lo que no hizo, ¿no es cierto? Es probable que un producto como el cemento sí lo requiera porque si necesitaba 10 eh, eh, sacos de cemento para hacer la pared y la pared no la pude hacer porque me han paralizado, pues voy a necesitar los mismos 10 sacos, ¿correcto? Pero desde el punto de vista de consumo, lo que se dejó de consumir en la gran mayoría de los casos, pues no se va a consumir hacia adelante.
Ok, gracias. Gracias, ingeniero, por compartir con nosotros su conocimiento y todo lo que va a pasar en medio de este apagón a nivel nacional, perdón, a nivel de las industrias, que serían 7 industrias, ¿verdad? Por 15 días desde el 15 de diciembre. Desde ayer 12, tengo entendido que ya les estaban notificando. Esperemos que la situación mejore para todos, para la zona industrial y para todos quienes vivimos en este país. Ingeniero Luis Alberto Salvador, representante de las cámaras de industrias. Gracias por estar con nosotros, ingeniero, hoy viernes. Gracias, muy amable, que tenga un buen fin de semana. Gracias. Son exactamente 8 de la mañana con 28 minutos, 8 de la mañana con 28 minutos. Estábamos hablando con el ingeniero representante de las cámaras, recordarles a nuestros amigos oyentes que el gobierno así lo ha decidido. A partir del 15 de diciembre, las empresas o sector industrial, en este caso se une a este apagón. A este apagón lo anunció el gobierno sobre el apagón de 15 días para las industrias de Ecuador desde el 15 de diciembre hasta fines de diciembre. Tenemos más entrevistas, pero luego, por ejemplo, a las 8:40 de la mañana